17. Cuando lo tenga, diga como nuestro hermano, diga amén. ¿Dicen amén? Amén. Vamos a leerlo juntos, despacito, porque vamos a tener una manera de enseñanza hoy. Vamos a empezar a hablar sobre el desglose del arrebatamiento. Desglose del arrebatamiento. Y vamos a tomar como parte base esta expresión bíblica del verso 16 y verso 17. Unidos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siéntese, ocupe su lugar, ahí sentadito, y mire, se nos volvió a comunicar el daño en la salud de nuestro hermano Gael, y bueno, razón por la cual sus padres, ¿verdad?, su papá y su mamá, pues también por dedicarle a la atención a él está internado, pues ahorita no están tampoco ellos, pero si no, sí creemos que estuvieran aquí, porque ya ve que ellos también son los que solamente una fuerza mayor faltan a la actividad. Mayormente que vamos a empezar a estudiar, más que predicar vamos a estudiar. Vuelvo a repetirle, titúlele Desglose del arrebatamiento. 3 palabras de este asunto y tema. ¿Cuál será el asunto aquí? La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tema? El arrebatamiento. Es lo que vamos a estar desglosando para que tengamos un mayor entendimiento y así usted pueda comprender más la esencia de las Sagradas Escrituras. Bien, ya dijimos en días pasados qué es un arrebatamiento o arrebato. ¿Qué es? De una manera tan sencilla y tan lacónica, le voy a volver a decir, pero sencillamente para que lo entienda más pronto, un arrebatamiento es encontrarse una cosa en un lugar allí puesta o establecida, y llegar a alguien y tomarlo porque es de sí, es de tal persona o de tal ser aquello, entonces tiene derechos, lo toma y se lo lleva a otro lugar, y del cual luego se da testimonio en dónde está. En cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo, aquel conjunto de personas que en los 4 cabos de la tierra, ahí no importa la razón social, el rubro ante el gobierno, ante la Secretaría de Gobernación, como aquel cuadro, o el registro ante Hacienda, como aquel cuadro. No importa ya en ese sentido. Ahora sí importa ante el gobierno, porque tenemos que someternos a las autoridades superiores. Y no quiere el gobierno nadie que esté clandestinamente abierto en un lugar
de culto público, quieren ellos también tener un control de quiénes somos, qué creemos, por qué lo creemos, cuál es nuestra esperanza, en qué está fundada nuestra fe, y por eso se llevó a cabo desde el tiempo del presidente Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo un registro constitutivo donde estén apareciendo las asociaciones religiosas con sus respectivas congregaciones o iglesias locales. Bien, como el Señor en su bendita palabra nos manda, utilizando la instrumentalidad del apóstol Pablo, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que el que se opone a la autoridad, a Dios le opone resistencia. Por eso nos sometemos. ¿Usted por qué se somete a la autoridad de la luz? ¿Por qué paga la luz? ¿Por qué pagamos la luz? Que no queremos pasar vergüenzas de que nos vayan a cortar la luz y nos vayan a juzgar. A lo mejor estos son de los diablitos, han de ser del diablote, no de los diablitos nada más. No pagan la luz, tienen sus diablitos o su diablote allí. Nosotros pagamos la luz porque dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Dios lo de Dios, al gobierno lo del gobierno, a la sociedad lo de la sociedad, y al que tributo, al que honra, al que pecho, al que respeto, etcétera, etcétera. Un arrebatamiento, como le dije tan sencillamente, podemos recordar como en días pasados que enseñamos o predicamos sobre Enoc, cómo fue tomado de un lugar donde estaba y trasladado a otro. Al profeta Elías también sucedió similarmente a lo de Enoc. Y así está profetizado que a la iglesia del Señor, esa gente que a través de los tiempos y las edades, en cualquier parte de los 4 puntos cardinales, están sirviendo o han servido y por razones de la vida humana han muerto, pero han muerto fieles, sirviéndole al Señor y Dios nuestro y Salvador nuestro también, Jesucristo, el Señor de señores. Amén. Las palmas son para el Señor. Muy bien. Decimos el asunto del arrebatamiento, más que todo es el tema aquí con nosotros ahorita. El tema es el arrebatamiento. El asunto lo agarramos la segunda venida de Jesucristo y en relación con la segunda venida del Señor Jesucristo tenemos entonces el arrebatamiento, ese acto tan especial donde el Señor, viniendo con sus millares de ángeles, Él viene y manda a sus ángeles. Él se queda en la expansión de los astros, en el primer cielo, y manda a los ángeles del primer cielo a la tierra, y les va a decir: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y la tierra va a declarar las obras de los moradores y de los habitantes de la tierra, según hayan sido de bendición o de maldición, de servicio a Dios o de no servicio al Señor. Bien. Esto, hermanos amados, comienza desde el versículo 13
y llega hasta el 18. Porque siempre hay que estar conscientes de dónde a dónde se refiere tal tema, de tal asunto, y entonces a veces en esos renglones del asunto o del tema se meten algunos otros asuntos. Así es la palabra. Porque el Señor Jesucristo quiere que escudriñemos. Uno de los sinónimos de la palabra desglosar es precisamente escudriñar. Jesucristo dijo muy claro en el tiempo de su ministerio y se fue directamente a los escribas y a los fariseos y a los saduceos y les dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Quieren darse cuenta de lo que, del testimonio que dan de mí? Escudriñenla. Y escudriñar es desglosar. Desglosar es investigar, indagar, rebuscar, desmenuzar. Por ejemplo, ¿usted ha ido alguna vez a algún tianguis? Vamos a decirlo, donde venden fruta, o a un puesto donde venden ropa, y se ha fijado usted que ahí se trata de hacerle una expurgación. Usted no va a llegar nada más y va a recoger un montón de ropa que se le atravesó primero. No, usted va al tianguis a expurgar. Y si va a expurgar, va a ser una actuación de pulga. Va a estar usted expurgando allí. A ver, esta es la prenda que yo necesito, este es el color que yo quiero, esta será mi medida, y está viendo de la cintura. Bueno, si es fruta o es verdura, tampoco llegamos a la cajita de los jitomates y ¿sabes qué? Quiero llevarme toda la caja. O toda la java, como dicen también. No, usted primeramente quiere darse cuenta de que aquellos jitomates o aquellos chiles o aquellas cebollas estén en buena condición. Pueden estar en buen estado. Por ejemplo, Jalisco es buen estado. Y pueden estar en buen estado, pero ¿en qué condición están? Y por eso expulgamos. A ver. Eso tampoco se ve. Yo me lo creo. Porque queremos siempre llevarnos lo mejor. Jesucristo, en el día del arrebatamiento, Él no viene por toda la humanidad. Viene por la humanidad que estará en este mundo, desparramada en los cuatro cabos de la tierra. Pero Él viene por aquellos que supieron un día ponerle un freno a su vida de pecado, a su vida de maldad, a su vida de condenación, un alto, es decir, se pararon en los caminos y entonces ellos se dieron cuenta que hay un camino mejor, porque cuando uno es sabio en su propia opinión, siempre traza un camino a su propio antojo, a su propia manera, pero cuando uno se para en el camino verdadero, se da cuenta que es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Por eso damos gloria a su nombre desde ahora y para siempre, con regocijo, con contentamiento. Dijimos, desde el verso 13 comienza, pero yo voy a empezar a agarrar del 16 y sigo al 17. Hoy no voy a hacer todo, porque ahora sí que voy a desglosar con ustedes. Vamos a desmenuzar cada fraseología, cada cosa, hermano, examinándolo. ¿Por qué? Porque vamos a separar la parte del asunto, la parte del tema que corresponda, y lo vamos a examinar cada cosa en su respectiva parte.
Dice el versículo 16. Oiga bien, y fíjese bien. Porque el Señor mismo, con voz de mando y otras dos maneras de voz, pero ¿quién es el que va a venir haciendo un sonido de tres voces? El Señor mismo. El Señor mismo. Ahora, ¿quién es ese Señor mismo que viene a esta tierra a llevar a cabo el recogimiento o arrebatamiento de los santos? Jesucristo. Él es el Señor mismo. Jesucristo. Él es Jesús, el de Nazaret, el de Galilea, el que nació en Belén de Judea. Es el mismo, es el león de la tribu de Judá. No es otro el Jesús que viene, no es otro el Señor mismo que viene. Es nada más uno ese Señor, es nada más un Jesús, es nada más un Jesucristo. Él es todo. Mire, en la Biblia dice 2640 veces sobre ese Jesús. ¿Por qué lo sé aquí? Si se acuerdan ustedes, aquella ocasión que tuve que dar en una confraternidad en Mazatlán, Sinaloa, allá en la colonia Jaretillo, la calle Cuernavaca. ¿Se acuerdan que ahí les di una enseñanza titulada La diferencia de los Jesús? Y luego la vi aquí también después, hace algún tiempo ya. Porque no se le va a llamar a todo Jesús. Entonces, ¿por qué? En primer lugar, no se le puede llamar a todo Jesús, porque Jesús, en la vida social, en la vida civil, en la vida cotidiana, ¿a cuántos los nombran Jesús? Aquel que se dedica a panadero, Jesús, el panadero. Aquel que se dedica al narcotráfico, Jesús, el narcotraficante. Y luego a veces también hay Doña Jesús, o Doña Chuy, Doña Chuyita, Doña Jesucita. Oiga, ¿cómo que el nombre de Jesús lo han agarrado para aplicarlo tanto masculino como femenino? Si Dios, el Señor de la Gloria, Él lo utilizó con un ser masculino. Así le dijo el ángel Gabriel a María. María, has hallado gracia delante de Dios, y ¿sabes qué? Ahora concebirás en tu vientre. Hoy lo vas a concebir en tu vientre. Hoy va a ser la purísima concepción. Pero eso que tú vas a concebir en tu vientre, eso, fíjate bien, digo, lo vas a guardar en tu vientre, lo que es una primigesta, 9 meses, 10 días, y entonces tras ello lo vas a dar a luz. Lo vas a manifestar en este mundo, lo vas a enseñar en este mundo. Aquello que por tiempo estuvo oculto en tu vientre y además te miraban tu vientre abultado, ahora te van a ver. Mira, ¿qué fue lo que tuviste, María? Esto es. Y por el nombre no iban a batallar, porque ya Gabriel, el ángel, no arcángel, el ángel le había dicho a María, y le pondrás por nombre en nuestro idioma Jesús. Allá en el hebreo, Yeshua, en el idioma de nosotros traducido es Jesús, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo Israel de sus pecados. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Estamos conscientes de todo ello. Esas 2640 veces no las van a encontrar usted en una
concordancia breve o sencilla. Tiene que tener una concordancia completa de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todavía muchos agregados que están allí en cuanto a ello. Y usted va a darse cuenta, me dio la tarea de contarlas, 2640 veces, hermano, aparece la palabra Jesús, refiriéndose a Jesucristo. En ocasiones dice Jesucristo, otras ocasiones dice Señor Jesús, y así, de esa manera, llega a las 2640 veces. ¿Cuántas para hablar de todo, de cada palabra? Aquí dice Jesús, Jesús, pero si usted las cuenta en su Biblia, que tiene una concordancia breve de la Sagrada Escritura, también va a encontrar varias. Pero no las 2640. Pero bueno, yo se lo doy como una información para que usted lo tenga allí. En estas 2640 veces, solamente 2 veces, no se refiere a Jesucristo, no. Aunque están escritas en la Biblia, pero miren, ahorita venimos aquí, pónganle por ahí alguna guía, su Biblia también lo voy a poner, miren. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Nos regresamos un momento más a donde empezamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Dijimos, vamos a estar en una manera de enseñanza. Nada más vamos a ver hoy la primera parte, el Señor mismo. Segunda a los Corintios 11, verso 4. Lo voy a leer, y ya que usted llegue, pues a ver de dónde me alcanza, porque ya les pegué un poquito. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Terminó Pablo diciendo en este escrito: bien lo toleráis. Como que hay personas que son muy tolerantes, o dicho de otra manera, son muy fáciles a irse a los sentimientos o la emoción, y de repente en Corinto estaba esto que leímos en el versículo 4, allí. ¿Qué es entonces con lo que se topó San Pablo el apóstol? Se topó con algunos que andaban predicando en las regiones de Corinto, lugar de gentiles es Corinto. Dice que andaban predicando a otro Jesús. ¿Qué oficio tendría ese otro Jesús? No más falta que haya sido un tipo y figura parecido al Nazareno, a Jesús el Nazareno, Jesús el carpintero. No dice aquí más, ni la historia, yo no he buscado la historia, tampoco lo comenta, la historia universal tampoco lo dice, pero sí tenemos que ver el consenso de por qué Pablo está escribiendo. Porque muchos de los de Corinto, a pesar de ser una congregación local o una iglesia local que tenía los 9 dones del Espíritu Santo y mucha gracia delante de Dios, no sabían valorar el tener las bendiciones de Dios. ¿En qué manera me refiero? Porque de repente salieron allí algunos predicando
y yendo contra San Pablo, diciéndole a donde Pablo predicaba del Jesús de Nazaret, del Jesús que nació de María, del Jesús que María lo concibió, del Espíritu Santo, no de José, del Espíritu Santo, dice que estos que se encontró Pablo allí, que llegaron a Corinto, a las regiones esas también, andaban predicando otro Jesús. Aunque se lee la Biblia en las 2640 veces, esta es una de las no, que no se refiere a Jesucristo de Nazaret, no, era otro tal Jesús. Como la gente no sabe respetar el nombre precioso y todopoderoso que Dios ha revelado en la gracia para salvación, porque por la eternidad Dios tiene otro nombre. Ese nombre nos va a ser revelado también cuando recibamos aquella piedrita blanca que la Biblia nos da la promesa de ello, y sabremos el nombre eterno de Dios. Jesús es solamente el nombre que Dios ha manifestado a la humanidad para salvación, nada más. Ahí es la función del nombre Jesús. Pero este tal Jesús que andaban algunos predicadores de él, que eran gente seguidora de él, y lo andaban pregonando, y llegaban a donde Pablo predicaba a Jesús de Nazaret, a Jesús el que murió en la cruz en el Calvario, a Jesús el que dijo, consumado es. Andaban predicando a otro Jesús. ¿Qué entendemos por otro Jesús? Que se oponían al primer Jesús que San Pablo andaba predicando, bendito Dios. Al Jesús que Pablo hizo muchos viajes misioneros, predicando en un continente, en otro continente, formando muchas iglesias locales. Era otro Jesús. Bien podría haber sido Jesús el adúltero, Jesús el carbonero, Jesús el lechero, Jesús el zapatero. ¿Qué Jesús sería? Simplemente este Jesús se levantó y dijo, a eso se llama una sedición. Se levantó y adquirió mucho pueblo que fue siguiéndolo a él, y ellos predicando de ese Jesús que era el verdadero Jesús. ¿Por qué no le dijeron, a ver, muéstrame tu costado traspasado? A ver, muéstrame tus manos horadadas. A ver, muéstrame tus pies que también fueron clavados en el madero. Muéstrame las huellas. A ver, si eres el Jesús real, a ver, dile al mar que se calle, dile a los vientos que se callen también, que se quieten, que se pongan bonanza. A ver, que te traigan un montón de enfermos y dale sanidad a todos. No, nomás él se levantó diciendo que él era el Jesús verdadero, y aquellos pregonándole. Y Pablo pues solo andaba en las regiones de Corinto. Llegaron ese montón de personas y van con las personas que Pablo evangelizaba a decirles que Jesús de Nazaret era una mentira, era una farsa. Oiga, hermanos, aun cuando los profetas lo predicaron, los profetas del Antiguo Testamento predicaron de una manera profética, de una manera dicha anticipadamente, que un día iba a haber un tal Mesías aquí en la tierra, que iba a ser Jesús, y que iba a nacer en Belén, pero se iba a criar en Nazaret de Galilea. Fíjese nada más. Por eso es la importancia. Yo le digo a ustedes aquí en este lugar, que sepamos realmente reconocer al Jesús en quien tenemos la fe, al Jesús
en quien luchamos por servir para alcanzar una vida eterna. Amén. Pero a veces alguien dice aquí en el púlpito, hermanos, ¿quién viene? Y tan perezosos somos, o queremos abreviar tiempo, que muchos dicen Cristo, otros Jesucristo, otros Jesús. Bueno, vamos tomando un consenso, vamos tomando un acuerdo, por favor. Hay que cuando nos pregunten que está presidiendo, ¿y quién viene? Detengámonos realmente y exaltemos a hermanos amados verdaderamente, porque qué tal cuando hay oyentes y nos llegan a oír hoy. Unos esperan a Jesús, otros esperan a Jesucristo, otros esperan a Cristo. Entonces, ¿qué pues? ¿A quién están esperando estos hermanos? Vámonos. No tienen doctrina sólida, no tienen doctrina fundamental, no tienen una seriedad en su creencia y en su fe. A ver, miren, unos digan ahorita, yo voy a decir, ¿quién viene? Usted va a decir Cristo, otro va a decir Jesús, otro va a decir Jesucristo. A ver, listos, a la una, a las dos, a las tres. ¿Quién viene? Ahora sí hubo consenso. Hermano, yo te voy a decir sinceramente, Cristo no viene por segunda vez. No viene. Jesucristo es el que viene por segunda vez. Porque nació siendo Jesús como Salvador. Pero después, cuando se dio a conocer en el ministerio, le preguntaron a Juan que si Juan era el Cristo, el Bautista, y él dijo, yo no soy, es el que viene detrás de mí, el cual es primero que yo. Ese es el Cristo. Cristo es Redentor o Mesías. Y el que viene por segunda vez no es el Mesías ya. Es Jesucristo. Es Jesús el Cristo, el que viene por segunda vez. Pero nosotros, les digo, somos muy perezosos. Hermanos amados, estamos, como le dije en la primera exhortación, estamos ahí a la ligera nada más, porque Cristo, estoy seguro que no viene, porque Cristo no viene a morir por segunda vez, no viene como Mesías. Ahora Él viene, dice, sin familiarismo con el pecado. Dice, porque en la primera vez vino como el Salvador. Para ser el Salvador tuvo que ser el Cristo, y como Cristo tuvo que ser el Mesías Redentor, morir aquel Jesús como Mesías en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, en el monte de la calavera. Bien, entonces yo le invito a que corrijamos también ese asunto, porque si se oye, yo estoy atrás allá y de allá oigo cuando están diciendo ahí, y cuando yo estoy diciendo Jesucristo, cuando ya todos acabaron Cristo, ¿que llevan tanta prisa o qué? ¿Llevan tanta prisa? Que hasta les pesa, no tienen tiempo para decir el nombre completo de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, del que viene a hacer el arrebatamiento, es Jesucristo. El Jesús de Nazaret, que vino para ser el Mesías, el Cristo Mesías. ¿Quién viene? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. No, mire, ya les salió también allá, miren otra vez. Les digo, hermano, que la pereza, uno diciendo Jesucristo y otro diciendo Cristo. Le estoy diciendo que Cristo no viene por segunda vez, por la Biblia se lo podemos demostrar. El que viene es Jesucristo. Hemos entrado ya desde un tiempo a profundidades de la palabra de Dios, a cosas mayores que las del comienzo, porque en el comienzo usted iniciaba apenas en las cosas de Dios, había que darle lechita. Usted debe de recibir vianda pesada, vianda fuerte. ¿Quién viene? Ándele, ya ve. ¿Creen ustedes que Jesucristo esté oyendo ahorita lo que estamos corrigiendo? Así que cuando nos digan, hermano amado, o demos gloria, gloria a Jesucristo.
Tiene que ser el nombre completo. Es bien cierto que Jesucristo es un nombre compuesto de dos vocablos, del vocablo Jesús y el vocablo Cristo. Jesús el Salvador es el Mesías. Entonces, para nuestro idioma, aquí lo tenemos, que Él es Jesucristo. En ocasiones dice el Señor, el Salvador, pero no podemos decir Cristo solamente. Ustedes se cuentan en algunos movimientos solamente religiosos y se va a dar por enterado de cómo estos dicen Cristo, Cristo, Cristo. Y Cristo los salvó. No, el que los salvó fue Jesucristo, porque ya hizo la función de Mesías y está haciendo la función de salvamiento ahora, y va a hacer la función de arrebatamiento enseguida. ¿Verdad que el carnicero está más grueso hoy? Es que el carnicero no lo dio, ¿cómo se dice? No lo planchó. ¿Así es la palabra? No lo planchó, está grueso el bistec hoy, ¿verdad? Pero sí te hace digerirlo o no. ¿Sí? Aunque esté gruesecito, pues hay que plancharlo si quiere. Más planchado que lo dejaron en la cruz en el Calvario. No, ya no, así exactamente como es el Señor. Volvamos al verso 4 otra vez. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nosotros no podemos aceptar a otro Jesús. Al Jesús que aceptamos nosotros es Jesús el Cristo. Le doy un testimonio de lo que me pasó a mí una vez. Miren, en el templo de las juntas del veladero para la puerta del zapatero. Construimos el templo ese en un mes de julio. Hicimos una confraternidad para dedicar el inmueble a culto público. Y vinieron los hermanos de Tecomán, hermano Rubén, hermano Chugrizuela, varios hermanos de varios lugares de Zamora, vinieron, Charlie llevó la alabanza. Y resulta que cuando yo el hermano Rubén Larios terminó de predicar, me dejó el lugar a mí para dar los anuncios y despedirnos o pasar a cenar. Y yo, hermano amado, pues la costumbre, yo también tengo esa costumbre de ustedes, así, de no decirlo completo el nombre. Por eso el Señor me llevó la enseñanza más adelante. Y yo dije, ¿quién viene? ¡Jesús! Dijeron ellos. Y de repente se guardó un silencio. Y de repente yo estaba al frente, como aquí al frente, y entró un señor que yo no conocía, que no había visto, y se fue de acá para adelante donde yo estaba, y me dice, señor, ¿me permite un poquito? Me dije, bueno, hay que ser por educación, ¿verdad? No lo vi que fuera en mal estado de embriaguez o X, lo vi que estaba cuerdo, se le miraba cuerdo al hombre, y dice, no, yo también dije la segunda vez, ¿de quién viene? Yo dije, ¿cuántos alaban a Jesús? ¡Amén! Dijeron. Entonces entró él y me dijo un ratito, y le dio un poquito de oportunidad. Le di, y tomó un micrófono que estaban ahí abajo, y dice al pueblo, era mucho pueblo, oigan amigos, señores, o hermanos, dice, no sé cómo se diga aquí, pero bueno, nosotros afuera le decimos hermanos por burla, por ustedes, dice, pero aquí adentro no sé cómo se le diga. Dice, pero solamente quiero decir unas pequeñas palabras, agradecerle, dice al hermano que está aquí al frente, dice, eso que era yo, agradecerles, dice, a ustedes que no sé cómo le hicieron para mirarme. Cuando el hermano preguntó, ¿quién viene? Dijeron, Jesús. Y yo venía entrando, dice,
No sé cómo lo hicieron para todos verme. Yo soy Jesús. Así digo, yo soy Jesús. Y yo muriéndome de vergüenza. Dije, ay Señora, la que provoqué. Si yo no lo dije por él, o ni yo lo miré. No lo miré, estaban de pie todos. Y dice, les agradezco de antemano, son muy amables. De veras, solamente para eso pedí aquí en lugar adelante. Dice, con el respeto del Señor que me está dando el micrófono. Dice, yo soy Jesús. Les agradezco que me alaben. Les agradezco, dice, que me hayan visto antes de terapia. Me dio el micrófono. Puede pasar a sentarse, ya todo avergonzado. Yo tuve esa experiencia. Yo cuando he predicado de la diferencia de los Jesús, les doy ese testimonio pequeño. Y les digo, a mí me pasó en la iglesia de las Juntas, municipio de Mazamitla, me pasó eso. Le dije con una persona que yo nunca había visto en la vida. Bueno, entonces, yo de ahí aprendí muchas cosas. Aprendí a corregir realmente. Que Jesús, aunque muchos en la tierra se llamen Jesús, se llamen Jesús María, se llamen María de Jesús, aunque lo usen masculino y femenino, aunque lo usen para hombre o para mujer, Jesucristo fue un hombre definido. Él no anduvo de mujer y de hombre, o de hombre y de mujer también de manita caída. No. El Jesús que creemos usted y yo fue el gran varón de Galilea, el gran león de la tribu de Judá. Bendito Dios. Y aunque haya sido manso y humilde como Cordero de Dios, Él es el gran valiente, Él es el todopoderoso, Él es un hombre virtual, Él es un hombre realmente dotado, hombre totalmente en su manifestación como humano. Bendito sea Dios, el que la Virgen concebirá a un varón, no un medio varón, no un mitad varón y mitad mujer, no Señor, nada de eso. Tenemos que definir a nuestro Jesús. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y eso enseñen también ustedes, porque eso es. Bien, entonces en Corinto estaban desviando a muchos de la fe. ¿Por qué? Porque este decía que él era el Jesús, que él era el verdadero Jesús, que el otro fue un hombre pagado con un buen dinero para que hiciera el parapeto, el teatro que hizo, el show que hizo, como lo hacen algunos acá en San Martín de las Flores, o allá en México también, en la Semana Santa. No, el Jesucristo que usted está creyendo es el Jesucristo de la Biblia. El real Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios, hermano. Ahora, había otro Jesús que no era Jesús de Nazaret. Colosenses capítulo 4, verso 11. El otro fue 11:4, este es 4:11. Colosenses 4:11. Dice así, pueblo. Y Jesús, si usted lo mira, va a decir, es Jesucristo. Y todavía más por el título que le daban, llamado justo, o sea que como mote le llamaban justo. Y Jesús, llamado justo. Y resulta que así también le llamaron a Jesucristo, Jesucristo el justo. Llamado el justo, pero este no es Jesucristo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, dijo Pablo, y han sido para mí un consuelo. De todos aquellos judíos
que a San Pablo le ayudaban y estaban en común acuerdo con él en la predicación del reino de Dios, y que eran un gran compañerismo para Pablo, el apóstol. Él da testimonio de uno de ellos. ¿De quién? De Jesús, llamado o teniendo por mote Justo. Dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Eran colaboradores de Pablo, este Jesús llamado Justo, como otros más judíos que colaboraban con Pablo. Apolos era un judío que colaboraba con Pablo. Priscila, Aquila, eran judíos que colaboraban con Pablo también. Pero dice él, estos son para mí de una gran ayuda y un gran consuelo en la administración del reino de Dios. Pero no lo andaban predicando él. Él era compañero de Pablo, él era unido con Pablo en la evangelización, en la predicación del evangelio. Bendito sea Dios, y si usted ama a Jesucristo, denle gloria. Gracias. Gracias, hermano. ¿Estamos entendiendo allí? Yo no puedo avanzar si no entendemos que puedo enseñarlo ahora. Y me interesa que aprendan. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No se confunden con este Jesús llamado Justo. No se confunden con aquel otro que decía que era Jesús de Nazaret, que él era el verdadero Jesús. Ahora, a 2640 veces que habla de Jesús, el de Nazaret, quítale dos, menos 2. Esta de 2 Corintios 11:4 y esta de Colosenses 4:11. Esas no son de Jesús el Cristo, no son de Jesucristo, no son de Jesús el Mesías, no son esas, hermanos amados. Estos son uno, colaborador de Pablo, y aparece en la Escritura por testimonio que Pablo lo escribió en la carta que vimos a los Colosenses, y el otro donde Pablo lo escribe en la carta a los Corintios para declararlo que tuvieran cuidado con aquel. Seguimos adelante. Primera de Juan capítulo 5, versículo número 1. Repito, Primera de Juan 5:1. Y gloria al Señor. ¿Está usted allí? ¿Ya tomó su nota? Dice: todo aquel que cree que Jesús, ¿cuál Jesús? Eso. Que Jesús es el Cristo. Si alguien cree de esta manera bien, que Jesús es el Cristo, o sea, Jesucristo, Jesús es el Mesías y su nombre completo es Jesucristo, dice que este creyente es un creyente calificado como nacido de Dios. Ha tenido el nacimiento espiritual, ha nacido de nuevo. Ahora él sabe, ahora él entiende, él proclama que Jesús, el que nació de María en cuanto a la carne, ese es el Cristo que se había profetizado muchos siglos antes de que se cumpliera. Si eso creemos, esa persona espiritualmente es nacida de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién engendró a ese Jesús que es el Cristo? Con el engendró el Espíritu Santo. Pues, ¿qué espíritus tiene usted o tiene la persona X o fulana, sutano, mengana, que cree que Jesús es el Cristo? ¿Qué espíritu tiene? Tiene el mismo espíritu del que ha sido engendrado y del que lo engendró. Pues tiene el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu tenía Jesucristo?
el Espíritu Santo. No estamos hablando del espíritu de vida, del espíritu, del aspecto espiritual que lo movía, el Espíritu Santo. Entonces el Padre dice, se da por Padre al que engendra. Si alguien engendró a Jesucristo, ese es el Padre de él. Y acabamos de ir, el Espíritu Santo lo engendró. Entonces, el que engendró, fíjese bien, el que engendró a aquel, dicen que también ama al que ha sido engendrado por él. Usted tiene el Espíritu de Jesucristo, porque no hay otro Espíritu, como leímos en la segunda a los Corintios 11:4, no hay otro Espíritu Santo más que uno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que es el mismo, o el Espíritu del Padre. Bendito sea Dios. Es cuestión de palabras, cuestión de vocablos que tenemos que ir entendiendo. Bendito es el Señor, a su nombre la gloria. Seguimos leyendo. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 12, en el verso 24. Mire, llegó Andrés. Mire qué bien, bienvenido. Está muy buena la enseñanza, hermano Andrés. Estamos enseñando ahora. Hebreos 12, 24. Aleluya, amén, gloria a Dios. Dice así. Dice así. Dice desde el 22. Desde el 22, perdón. Del 22 en adelante. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, coma, ¿a quién más? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿A quién más nos hemos acercado? A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A dónde nos hemos llegado también? A la congregación de los primogénitos, de aquellos primeros que están inscritos allá en el libro de la vida en los cielos. Y nos hemos llegado ¿a quién? A Dios, el juez de todos. Y nos hemos llegado también a los espíritus con minúscula, que son las almas, a las almas de los justos hechos perfectos. Y nos hemos llegado a Jesús, así, el mediador, no a cualquier Jesús estamos esperando en la segunda venida. No somos de cualquier chuío, ni de cualquier chuya. No, hermanos amados, usted debe de entender, usted es de Jesucristo, bendito el Señor, porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, el pacto de la gracia, y nos hemos allegado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Cuando leemos nosotros, déjenme buscar la primera de Timoteo. La primera carta a Timoteo. Ahorita aquí lo busco, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Dice similarmente a lo que leímos en Hebreos 12:24. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿En qué condición estamos viendo a Jesucristo como mediador? O sea, como interventor, que está interviniendo por nosotros los pecadores. No es María que interviene por los pecadores, hermano amado. El único mediador entre Dios y la humanidad, entre Dios y las personas, es Jesucristo, aquel que vino en la condición de hombre.
Me regreso a Hebreos 12:24 para volverlo a leer, porque es importante volverlo a leer, gloria a Dios. Dice así, pueblo, dice, 24, nos hemos llegado a quién? A Jesús. Y allá en 1 Timoteo no dijo Jesús, dijo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque ya es el nombre completo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y ya la sangre, ya habla de la sangre ya habla de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre que roció el cuerpo de Jesucristo, mejor que la de Abel, el que se leyó hace rato en Génesis 4. Así que bendito sea Dios. Qué privilegio tan grande tenemos en reconocer que Jesús es Jesucristo. Jesús es Jesucristo. Completo Él es. Cuando leemos la Biblia, bueno, usted debe entender qué es lo que está leyendo, qué es lo que va a enseñar, qué es lo que usted va a meter a su corazón y a su mente para guardarlo allí. ¿A cuántas cosas nos hemos allegado por la credulidad en Jesucristo? Primeramente, a ser nacidos de Dios, a ser hijos de Dios. Ver los derechos que tenemos para irnos en ese arrebatamiento. Pero nos hemos allegado, nos hemos allegado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Nos hemos llegado a la compañía de la gran multitud de muchos millares de ángeles. Nos hemos allegado, tenemos alcanzado ese derecho a estar en la congregación celestial, donde están los primogénitos y sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Nombres que están inscritos en los cielos, y nos hemos allegado a Dios, el juez de todos, y nos hemos allegado a las almas de aquellos cuerpos que vivieron en la vida, pero que murieron y que ahora sus almas están allá en la congregación celestial, allá debajo del altar de Dios. Allá están ellos en el paraíso, pero debajo del altar de Dios van a adorar a Dios en ese altar, y son los que le dicen: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? ¿Hasta cuándo nos vamos a la tierra otra vez para que venga la sangre de nosotros, de aquellos que nos mataron cuando vivimos en la tierra? ¿A cuánto nos hemos allegado? ¡Qué privilegio! Pues ¿por qué andar ahí nosotros, hermanos, separando a Cristo y separando a Jesús? Cuando se trata de separarlo, al leerlo, hay que separarlo, porque así está la Biblia. Pero cuando se trate de declarar quién es Jesús, es el Cristo, y su nombre completo, ya compuesto, es Jesucristo. 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 En otros idiomas se pronuncia y escribe de otra manera. Para nosotros es Jesucristo. Endúlzate tus labios, endúlzate tu corazón, endúlzate tu boquita, diciendo el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús de Nazaret es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, pero para nosotros es Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. No es María, no es José, no es Jehová, no es Yahvé, es Jesucristo. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Oh, bueno, gracias. Dijo aquel Jesús que mencioné yo: les agradezco. Que me alaben y sus aplausos les agradezco. Y pues cuáles eran para él, eran para el Jesús verdadero. Pero pues yo no declaré cuál Jesús. Por eso de ahí me dieron un buen zapatazo que de ahí me dediqué a escribir. Yo cuando escribí la diferencia de los Jesús, dije no,
¿Cuánta gente está errando? ¿Cuánta gente está equivocadamente? ¿Por qué? Porque nada más, ¿el que viene es Cristo? No, Señor, viene Jesucristo. Viene Jesucristo. El Jesús de Nazaret, el que es el Cristo, viene, pero viene completo. No creo que baja el Cristo, el Jesús por allá y viene el Cristo. No, viene Jesucristo a su nombre. Hebreos 13, verso 12, dice: por lo cual también Jesús, caray, Jesús, ¿cuál Jesús? La tenemos que leer. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo no murió adentro del templo de Jerusalén. Jesucristo murió allá fuera de la puerta del templo, allá en el Gólgota, en el Calvario. Allá murió el Señor Jesucristo, el gran Jesús el Cristo. Bendito sea el Señor. Dice entonces aquí que ya leyendo nosotros cuál Jesús, que no va a tener este problemas. Nada más 2 Jesús en la Biblia no son Jesucristo. Los 2 que le dije, grábeselo muy bien, no hay más. Yo escudriñé estos días todo lo que es la concordancia de acuerdo a los Jesús, y no hay más. De punta a punta me la llevé, cansadísimo, pero gozoso y feliz por estas declaraciones de la palabra del Señor. Así que las otras 2.638 veces, quitándole las dos de esas 2, son las que se refieren a Jesús, el Cristo, que murió en el Calvario, que murió en el Gólgota. Bien, hermano. Ahora, un poco corroborando más claro, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1. Verso 1 y 2. Dice: en el primer tratado, que fue el libro de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice, fíjese viendo, ya enseguida vemos que les dijo: no se vayan de Jerusalén, váyanse al aposento alto, quédense en la parte alta de Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban poder del Espíritu Santo, y para que salgan con poder a predicar mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, aquí está declarando que Él fue recibido arriba. Después de que dio mandamiento a los apóstoles y enseguida de dar los mandamientos, él fue ascendido, subió de la tierra hasta la majestad de las alturas para sentarse a la diestra del poder de Dios. Bien, es lo que dice, pero volviendo al 9, 10, al 12. Dice así, hermanos amados. Dice: y habiendo dicho estas cosas, fíjese bien, Jesús, del que escribió Teófilo, que fue el doctor Lucas, se le cambió el nombre de Teófilo por Lucas, ¿verdad? Entonces, escribió de Jesús. Ahora, ¿de qué Jesús? Del que fue levantado un día y fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos a los apóstoles que él escogió. 11. Y habiendo dicho estas cosas, las del verso 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora 9. Habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, levantado, izado, es lo mismo. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando él se fue arriba, subió, y allá en el primer cielo, ¿quién lo recibió? Una nube, literalmente, una nube de las del primer cielo, ahí lo tomó en el primer cielo, y esa nube se lo llevó hasta el tercer cielo. Porque de la tierra, el primer cielo, él fue levantado así visiblemente. Así va a ser levantada la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Místicamente hablando, así va a ser levantada la iglesia del Señor. Pronto, sí que pronto. Ahora, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, de los ojos de los apóstoles, de los discípulos que estaban aquí en la tierra, en el monte de los olivos. 10. Y estando ellos, los discípulos del Señor, aquí quiero decirle que que no estaba Judas Iscariote ya no estaba, ya se había ido al lugar que él escogió, al infierno. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, ¿quién es él? Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, junto a los discípulos, 2 varones con vestiduras blancas. ¿Sí? ¿Está ahí? 2 varones con vestiduras blancas, los cuales, dice, también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿El compañero de Pablo en los viajes misioneros? No, ese no. No. ¿Aquel que andan predicando en Corinto, que es el verdadero Jesús? No, tampoco. Jesús el Cristo, Jesucristo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, arriba, hasta arriba del cielo, el tercer cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A dónde se fue Jesús de Nazaret? ¿A dónde se fue Jesucristo el Señor? Al tercer cielo, a sentarse a la diestra del poder divino, a la diestra de la majestad de las alturas. Este mismo Jesús, ¿no se equivoca? El mismo Jesús que murió en el Calvario. Aún dice la palabra que cuando Él venga en la segunda venida, Jesucristo dice que le van a preguntar: ¿y dónde te hicieron esas heridas? Con estas heridas fue herido en casa de mis amigos. Y les va a enseñar sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado por aquella lanza del soldado romano de un lado a otro. Y le van a ver el mismo Jesús, el mismo Jesús. Fíjese qué maravilloso. Aunque viene con un cuerpo glorificado para demostrarle a aquellos incrédulos que no es Él el genuino Jesús. A ver, vean mi costado traspasado, vean mis manos, vean mis pies, vean mis pies. Véanme, ¿soy o no soy? Dice entonces que el testimonio lo van a dar 2 varones que se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas. Ya hemos visto nosotros la palabra que esos 2 varones son Elías y Moisés, que en la transfiguración fueron los que dieron testimonio de la ascensión de Jesucristo. Elías y Moisés. Dice la Biblia en el libro de Lucas que estos son los 2 varones que dieron el testimonio, y entonces ya se les declara este mismo Jesús. ¿Quién es el que viene?
El Señor mismo. ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo es lo mismo. Él es el que viene por segunda vez, es el asunto. El tema que trae viene a ser el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, seguimos adelante. Filipenses capítulo 3. Y denle gloria a Dios, hermano. Respire gloria a Dios. Filipenses 3, verso 20 y verso 21. Mire, me da permiso. Filipenses 3, verso 20 y 21. Jesucristo, el que murió en el Calvario y resucitó, y su cuerpo fue transformado, entonces su cuerpo fue glorificado hasta el cielo, y Él viene por segunda vez. El que viene es Jesucristo, es el asunto. La segunda venida de Jesucristo, el tema, el arrebatamiento. ¿Quién es el que viene? El Señor mismo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿De dónde viene? ¿A dónde se fue? Con la palabra de Dios. Filipenses 3, 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía, ¿de dónde será ciudadano la iglesia? ¿De dónde? Mas nuestra ciudadanía o vivienda está en los cielos, plural de cielo, el tercer cielo, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién esperamos? Al Señor Jesucristo. Ni modo, hermano, de cortar la palabra que se dice, esperamos al Señor Cristo. Caray, no, al Señor Jesucristo, que se saboree la cosa. Esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer cuando viene Él para hacer el arrebatamiento? El cual transformará, no lo va a tirar a la basura este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto, pero aunque así sea, no lo va a tirar a la basura el Señor. El que va a tirar al agua de fuego va a ser el cuerpo de los pecadores, pero el cuerpo de los creyentes en el Señor, aquellos que un día redimieron su cuerpo con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, el cual transformará el cuerpo físico. ¿Cuál cuerpo? Este cuerpo de la humillación nuestra. Por eso con este cuerpo nos humillamos al Señor, humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte, nos eleve, como Él fue alzado también, nos eleve a las alturas del primer cielo, a recibirle en las nubes. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo es de carne y sangre, con el que nos humillamos al Señor, con el que luchamos por hacer la voluntad de Dios. Pero este cuerpo también va a recibir recompensa, no va a ser tirado a la basura, repito. Este cuerpo va a ser transformado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Ni siquiera nos imaginamos cómo, pero un cuerpo hermoso, inmortal, incorruptible. Hermano, un cuerpo para ir a la gloria de Dios. Claro, vas a después del video cuando nos vamos para allá, después del Oye Magor. Después del juicio final, para que me entiendan. Dice entonces, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, hacia Él mismo, todas las cosas. ¿Cómo ven, hermanos amados? ¿Cómo ven al Señor? Jesucristo nos va a transformar este cuerpo. Entonces, ¿dónde está lo que dice?
que el rato que el Señor viene y saca el alma, y que el cuerpo y los pantalones y la blusa y la ropa hay que quedar tirada. Y mentira, es una mentira de eso. Es una ciencia ficción lo que están predicando las gentes. Hay que predicar lo que la palabra dice, que el cuerpo, es que este cuerpo ya no es el cuerpo de antes. De modo que si alguno está en Cristo, este cuerpo ya no tiene que ser el mismo de antes. Este cuerpo que es de carne y de sangre, tiene sentimientos todavía, pero ya no lo llevamos al pecado que lo llevábamos antes. Sí cometemos faltas y errorcillos, pero vamos al Señor y nos perdona, porque Él es nuestro abogado ahorita. No, todavía no es nuestro juez, es nuestro abogado. Claro que no hacemos pecado de muerte. No hacemos pecado de muerte, ya sabemos lo que espera a que blasfeme contra el Espíritu Santo. No tiene jamás perdón. Ese cuerpo va a ser echado al agua de fuego con azufre. Ese cuerpo sí, alma y espíritu. Así que, hermanos amados, este cuerpo va a ser transformado, pero el cuerpo del cristiano, el cuerpo del creyente, el cuerpo del cual el Señor va a venir a arrebatarlo de este mundo para llevarlo a las nubes, y de las nubes descender con Él al monte de los olivos, trayendo la nueva Jerusalén, y luego celebrar el reino milenial en la tierra. Ya saben usted lo demás de lo que va siguiendo allí. Acuérdense que vamos avanzando en estos mensajes. Así que, pues hermano, Él viene del cielo, del tercer cielo. Y termino en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Vea usted la grandeza, hermano amado. Así que estamos empezando a desglosar el arrebatamiento y primeramente estamos viendo que el Señor mismo es el que viene. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Del que se dice 2638 veces en la Biblia. 2638 veces ese Jesús que es el Cristo. Y a su nombre, pues gloria, ¿verdad? Gloria. 4:1. Si estamos allí. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cree? Primera de Pedro 1. ¿De 4? Perdón, regrese el 1, perdón. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Y ahí cerramos nuestra enseñanza de hoy, ¿verdad? Estamos hablando del asunto, segunda venida de Cristo, del tema, el arrebatamiento. ¿Qué título le pusimos a la parte de hoy? El Señor mismo. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí cree usted que Jesucristo, del que habla aquí, Él tuvo un Padre? ¿Y sí creyó en un Dios como humano? Claro que sí. Como humano sí. Porque muy claro el versículo dice: bendito el Dios y Padre, o sea que Dios es el Padre al mismo tiempo, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora sí, aquel que murió en la carne en Gólgota resucitó por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos va a resucitar? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incontaminada, que no entre ninguna cosa sucia. Incorruptible, que no tiene ya poder para corromperse. Inmarcesible, que no puede desbaratarse.
reservada en los cielos, hasta lo máximo. Tercero, en los cielos para vosotros que sois guardados mientras llegue el momento del arrebatamiento, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando en el tiempo postrero. ¿Qué tiempo estamos viviendo ya? El tiempo postrero. Hermanos, creámoslo por favor. Yo cada vez que lo leo, lo escribo, lo predico, me regocijo tanto y cada día lo creo más, me siento más seguro de que es verdad la tremenda palabra de Dios, palabra de poder, palabra de fuerza, palabra de verdad. Ella nos lleva a una esperanza verdadera de fe por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Hermano, si usted sale al encuentro con el Señor en las nubes del primer cielo, usted ya la hizo por toda una eternidad gloriosa. Si no sale, no va a ese encuentro, usted se quedó para una condenación eterna. Ya no hay, va a morir y su cuerpo físico se va a ir al infierno, pero después de Gog y Magog y viene el juicio final, entonces resucita en la segunda resurrección para ser lanzado cuerpo, alma y espíritu al lago de fuego con azufre, donde estará la muerte también y el infierno mismo allí. Yo deseo mucha bendición para ustedes, deseo que sus vidas crezcan en el conocimiento de Dios, y yo, pues, no soy todo. Sigan orando por mí para seguirles dando lo mucho que hay en mi corazón y en mi mente y que esté escrito en la palabra, nada más que ustedes de glosarlo y ubicarlo, glosarlo bien y darlo a ustedes que son el pueblo de Dios. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde y bendición. Si Dios nos permite la vida, mañana estaremos a las 4:30 en la oración. Y ya después de eso, pues estaremos predicando. Mañana vamos a tener otro tema del asunto, más bien otro título, vamos a titular Con voz de mando. Caray, ¿cómo va a hablar el Señor? Con voz de mando. Así seguimos el rastro de la palabra. El Señor mismo con voz de mando. Mañana, con voz de mando. Así viene el Señor, con voz de mando. ¿Ya se fijó cómo se fue, cómo viene? ¿Quién viene? Jesucristo, el Señor mismo. Oramos a Dios, pónganse sobre sus piecitos. Ya estuvieron un ratito sentados, no se les van a hinchar más allí. Y yo me voy a sentar para que se me deshinchen. Oramos todos.